caso a la campaña de Xóchitl Gálvez, porque aunque Xóchitl Gálvez pues se intenta mantener un poco alejada de Cabeza de Vaca, en los hechos, Cabeza de Vaca fue el encargado de la estrategia de seguridad de Xóchitl Gálvez, a la par de Rubén Moreira. Mientras estaban en precampaña, Cabeza de Vaca, con la experiencia Tamaulipas, que para nada es una experiencia de seguridad agradable, se encarga de proponer, de diseñar los puntos de seguridad a Xóchitl Gálvez. Cuando Xóchitl Gálvez viaja al extranjero, Estados Unidos, porque Cabeza de Vaca está prófugo en Estados Unidos, y esa es la razón por la que le tumban la candidatura, se toman una foto, Cabeza de Vaca la baja, luego cuestionan a Xóchitl Gálvez, y Xóchitl Gálvez pues ahí medio dijo que fue a una junta, una reunión, y pues como que intentó minimizarlo, igual que cuando minimizó la foto de Calderón, que a Calderón lo citó en un baño. Imagínense que es candidata del PRI, PAN, PRD, sobre todo del PAN, donde ha hecho su vida política, y le da vergüenza salir en imágenes con los calderonistas. Y aquí es un trancazo justamente a los calderonistas, porque la pregunta para mí del millón sigue siendo, ¿alguien sabe por qué Felipe Calderón no regresa a México? No tiene órdenes de aprehensión que yo sepa, debería, pero no las tiene. ¿Por qué Calderón no regresa a México? Su esposa ya está sola, con sus hijos, sus retoños. ¿Y luego? ¿Y qué pasa con Cabeza de Vaca? ¿Por qué no viene a México? Pues esta es mucho más sencilla, porque Cabeza de Vaca sí cuenta con órdenes de aprehensión. Por mucho que Xochitl lo intenta justificar un poquillo, que dice que ya ha librado un par de asuntos y demás, por la cantidad de amparos y despachos legales que tiene ya contratado Cabeza de Vaca, pagados sepa de dónde, Cabeza de Vaca sigue en el extranjero, tiene una doble nacionalidad. Y aunque hay ficha roja en la Interpol y aunque hay órdenes de aprehensión en su contra, el señor no pisa México. Bueno, intentó hacer una campaña presidencial, porque quiero recordarles que estuvo presente en la interna presidencial de manera virtual. ¿Tú te acuerdas de eso, no? Cabeza de Vaca, cuando es la interna del PRI-PAN-PRD, se registra en la interna y lo enlazan por videollamada y estaba su hija y su esposo y una de sus hijas haciendo la presentación de su papá para buscar ser candidato a la presidencia de la República sin pisar el país, él en el extranjero, en Estados Unidos. Hoy sabemos que está entre Estados Unidos y Canadá, que no se mantiene solamente en Estados Unidos, pero el señor ha intentó hacer una campaña presidencial a través de una videollamada. Después de eso, lo ponen en la lista de plurinominales, en el primer lugar de su circunscripción. Evidentemente para buscar fuero, no era para otra cosa, como diputado federal. Eso a mí ya me dio señales. ¿Qué señales me dio? Que hay una división en el PAN y esa es una señal muy clara que tampoco es un secreto. Marco Cortés, actual dirigente del PAN, no se lleva bien con los calderonistas. No se llevan bien. No se tragan, sobreviven nada más por mera coincidencia y porque tienen interés en común en este momento, pero no se llevan. Entonces, Marco Cortés, en vez de garantizar la Cabeza de Vaca una senaduría como sí a Ricardo Anaya, lo mandan a una pluri de diputado federal que cambia el periodo. Como diputado federal solamente podría estar 3 años con fuero, como senador son 6. ¿Quiénes están en la lista de pluris? Marco Cortés, Lili Telles, Ricardo Anaya, estos alegres compadres que saben que eventualmente llegará su momento después de las elecciones del 2024, que entrará una nueva dirigencia y que han acumulado quejas al interior de sus partidos políticos. Entonces, a Cabeza de Vaca lo mandan a una pluri de diputado federal. Y de ahí se hace una relación con Xochitl Gálvez, donde él promueve, encabeza parte de la estrategia de seguridad de la candidata del PRIAN. Qué ironía es que alguien que tiene órdenes de aprehensión y que está prófugo de la justicia y que además dejó su estado para el perro, no es cierto, los perros lo hacen mejor, que dejó su estado para llorar, ahora resulta que es el encargado de diseñar la estrategia de seguridad. Y además, cercano al cártel del Golfo, porque el cártel del Golfo ha puesto narcomantas en Tamaulipas diciendo que ellos patrocinaron la campaña de los Cabeza de Vaca, no solamente de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sino también de Ismael, el hermano que actualmente es senador. Entonces, tienes a Cabeza de Vaca, pues que sí ha tenido
no solamente acuerdos con el Cártel del Golfo, que no los quiere reconocer, pero sí los tuvo con García Luna, porque existe un documento de estos famosos hilos eh, en donde es la embajada de Estados Unidos la que lleva este documento, donde la DEA confirma que Cabeza de Vaca, García Luna y el Chapo Guzmán tuvieron una reunión, si no mal recuerdo, fue en Baja California. Y ahí está, desde hace un rato. Nadie dice nada, aparentemente a la gente ya se lo olvidó, pero ahí está el asunto. Entonces, les doy todos estos antecedentes porque Morena impugna la candidatura de Cabeza de Vaca y también la de Ricardo Anaya. Las impugnan bajo el criterio de que son prófugos de la justicia. La de Ricardo Anaya no procede porque, y esa es una culpa de la fiscalía, yo se los he dicho, se los he repetido en este espacio hasta el cansancio. ¿Por qué Ricardo Anaya no es prófugo de la justicia? Pese a que no ha regresado a México, pese a que Ricardo Anaya está en Estados Unidos desde que perdió la presidencia, agarró patitas para que te las quiero y se fue. ¿Por qué no es prófugo de la justicia? Porque la Fiscalía General de la República no ha solicitado una orden de aprehensión en su contra. ¿Por qué? Recuerdo ese momento cuando estaban en el vaivén, justo cuando Ricardo Anaya se fuga, que estaban solicitándolo para que llegara a las audiencias. Audiencias por el tema de Odebrecht, por el dinero que habría recibido mientras estaba en la Cámara de Diputados y pues recibían sobornos para aprobar la reforma eléctrica, por cierto, la reforma energética de Peña Nieto. Entonces, Ricardo Anaya alegaba que era imposible que él lo hiciera porque ¿cómo creen que lo iba a hacer? De hecho, estaba Ricardo Anaya recorriendo, no México, con sus visitas, sus 100 puntos, como si fuera Luisito Comunica, y tuvo que interrumpirla porque llegaron pues estas audiencias que solicitaba, o sea, que eran con la Fiscalía General de la República y con jueces. En la primera no fue, la segunda fue por videollamada. Los jueces le dicen, no puede ser por videollamada, tiene que ser en territorio nacional y tienes que estar en México, evidentemente. Y para obligarlo a acudir a su tercer audio, el tercer intento de la primera audiencia, lo citan de manera personal. Estábamos en medio de pandemia, o sea, era una situación que se justificaba que pudiera ser por videollamada. Pero cuando Ricardo Anaya por videollamada no tenían claridad de dónde estaba y la fiscalía dice que no está en México, los jueces lo citan en México, lo citan a tener una audiencia presencial y Ricardo Anaya no va. Manda a los jueces, a sus abogados, y sus abogados dijeron que no sabían dónde estaba su cliente. No, sus abogados se lavaron las manos, que no sabían dónde estaba su cliente, que pues ellos qué, ¿no? Ellos nomás llegaron y pues que cómo le van a decir y se aventó un show. En ese momento, el juez que estaba llevando el caso le dice a la fiscalía, le da luz verde a la fiscalía para solicitar una orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya por desacato, porque no fue a su audiencia, porque ya se había fugado, porque no estaba. ¿Y qué hizo la fiscalía de Hertz Manero que no anda muerto y tampoco de parranda, pero sí desaparecido? Nada, cero. Y ahí es donde termina la historia de Ricardo Anaya. Por eso es que no lo podemos considerar prófugo de la justicia porque hay una laguna donde la fiscalía no le solicita una orden de aprehensión. Entonces, Ricardo Anaya sí está en el extranjero, no está viviendo en México, pero no es prófugo porque nunca solicitaron una orden de aprehensión, pese a que un juez le da luz verde a la fiscalía por desacato. Y la fiscalía, bien Felipe y con tenis, dijo, me voy a esperar. Y ahí se han esperado y pues Ricardo Anaya feliz anda a veces intentando dejarse la barba para verse más grande y no verse tan niño. Luego se deja crecer el cabello, luego que siempre no. Ricardo Anaya está en una constante búsqueda de su identidad desde el extranjero. Lo meten como pluri al Senado y por eso es que no pueden tumbarlo. Por ahora. Por ahora. Porque la solicitud de Morena fue en contra de estas dos candidaturas por ser prófugos de la justicia. Que si Morena se hubiera acordado de esto, en realidad hubieran solicitado la impugnación desde el principio porque no vive en México, que esa es la otra carta. Lo decía Sergio Gutiérrez Nunn, el representante de Morena ante el instituto, que solamente hay dos momentos para impugnar candidaturas. Uno de ellos es cuando pues, el instituto autoriza las candidaturas, que es el momento en el que impugnaron estas dos, y otra cuando se reparten, porque son pluris. Acuérdense que ellos no van a una elección directa, sino que es indirecto el voto hacia ellos. Entonces, cuando se reparten.
Entonces, a Ricardo Anaya lo que le espera es una segunda impugnación que será y la hará Morena al momento en el que se empiecen a repartir los lugares de los plurinominales y demás, que eso es después del proceso electoral del 2 de junio, porque no vive en México, porque la ley es muy clara. La ley dice que para ser senador, ser diputado, para ejercer algún cargo, debes de vivir, más bien radicar en México con 6 meses de anticipación como mínimo. Y bueno, todos sabemos que Ricardo Anaya no tiene los 6 meses viviendo acá, ¿verdad? Él mismo lo ha dicho, que está en Estados Unidos. Que por supuesto Ricardo Anaya puede buscar aquí un documento falso que acredite que vive en México, claro, pero Ricardo Anaya no vive aquí. Ricardo Anaya vive en Estados Unidos. Ha estado todos estos años en Estados Unidos. Todos estos años ha estado en Estados Unidos Ricardo Anaya. Todos. Alegre compadre con sus hijos en Estados Unidos. Es más, desde el momento en que era la campaña presidencial, era lo que se le criticaba porque llevaba a sus hijos a escuelas en Estados Unidos, porque vivía en Estados Unidos, pese a que trabajaba acá, o sea, su residencia, tenía una residencia en Estados Unidos. Entonces, Morena, si se hubiera tomado pues el trabajo, ¿no? De ver por qué, de si Ricardo Anaya era prófugo o no, de tener esa certeza de que había un orden de aprehensión en su contra, probablemente hubieran presentado desde el principio la impugnación porque no radica en México y en este momento ya lo hubieran tumbado, porque efectivamente no radica. Y aunque la presenten en ese momento, no le da a Ricardo Anaya los 6 meses que se supone que tendría que haber vivido en México, porque tendría que haber sido desde noviembre del año pasado y pues sabemos que eso no pasó. Pero en el caso de Cabeza de Vaca, la cosa sí funcionó, porque Cabeza de Vaca sí tiene órdenes de aprehensión y Cabeza de Vaca hasta ficha roja en la Interpol tiene. ¿Qué ha pasado? No entiendo por qué no lo hemos detenido, pero Cabeza de Vaca, pues sí, a él sí le tumban la candidatura. Y aquí pasan dos cosas. La magistrada ponente de la resolución reclamó, o sea, estamos hablando de Yanino Tálora, es una magistrada que es muy cercana al magistrado de la nómina, ¿no? De Felipe Calderón, que estamos hablando del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Reyes Rodríguez Mondragón es un magistrado que trabajó como secretario de Gil Suart. A su vez, Gil Suart, eso es cuando estaba en el Senado, si no estoy mal, presidiendo la Comisión de Justicia, pero también Gil Suart cuando trabajaba con Calderón. O sea, Reyes Rodríguez Mondragón ha sido de la línea del Calderonato, porque además, cuando está con el Poder Legislativo, con Gil Suart, de ahí lo mandan a la Sala Monterrey y empiezan a construirle su carrera judicial o su carrera magistral en el tribunal y entonces termina ya en el Tribunal Electoral. O sea, ya sabemos a estas alturas que el PRI y el PAN se han caracterizado por construir carreras a sus empleados más leales para que a través de estas carreras puedan llegar a poderes autónomos como es el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral o la propia Suprema Corte. Entonces, esa es una característica muy de estas de vamos a construirle la carrera. Así se la construyen y llega Reyes Rodríguez Mondragón y es el único que defiende a Cabeza de Vaca. Él fue el único que lo defendió. Pero el tema es delicado porque Janino Tálora lo que denuncia puntualmente, y de hecho va a presentar una denuncia, es porque se filtró su proyecto antes de la sesión, antes de que empezaran a sesionar y que hablaran sobre pues, lo que la magistrada proponía hacer con estas dos impugnaciones de Morena. Lo que hicieron dos medios de comunicación, que fue El Universal y Milenio, fue filtrar la resolución, pero además se la filtraron a los interesados en el caso, es decir, al PAN. El PAN ya estaba hasta preparando la respuesta antes de que empezara la sesión, lo cual pues es bastante delicado. Vamos a escuchar lo que dijo Janino Tálora en esta sesión donde justamente advierte la preocupación, lo delicado que es que se dieran estas filtraciones desde adentro. Digo, tampoco hay que ser tan sabios para saber quién las filtró, ¿verdad? Que por ahí tienen a alguien en la nómina. De manera muy preocupante, presentaré por segunda ocasión en un lapso menor a los 6 meses una denuncia ante la autoridad competente en este tribunal por la entrega física de mis proyectos tanto a los medios de comunicación como a las partes recurrente y tercero interesado
en este expediente. Lo tuvieron dos medios, el Universal desde el fin de semana, Milenio ayer diciendo además que tiene en su posesión los dos proyectos, tanto el que se impugna a Francisco Cabeza de Vaca como en el que se impugna a Ricardo Anaya. Esto provocó incluso que recibiera en mi ponencia dentro del expediente un escrito del tercero interesado en el que da contestación a mi proyecto y dando las razones de por qué no lo comparte. Otro tema que me parece muy delicado es que a esta entrega de este proyecto fue circulado internamente, como lo hacemos todos los jueves, y habrá información que va a ser testada. Este proyecto tiene información sensible. Entonces, fue entregada información sensible de manera pública y circulando absolutamente por varios lugares. La preocupación también, obviamente, de estas filtraciones desde adentro para que desde afuera vengan a presionar no son una práctica judicial deseable. Y finalmente señalar que este expediente lleva en mi ponencia ciertamente un cierto plazo, lleva 6 semanas aproximadamente, tiempo suficiente para que las partes pudiesen consultar el expediente y solicitar cuántas audiencias querían justamente en torno a este tema. O sea, estamos hablando que la filtración, insisto, no hay que ser genios para saber de dónde vino la filtración. Muy probablemente este documento circula, digo, tengo que decir probablemente porque pues tampoco es como que tengamos las pruebas fehacientes, pero este proyecto circula en manos de los magistrados para que ellos lo analicen y posteriormente lo discutan en la sesión. Uno de los magistrados es Reyes Rodríguez Mondragón, amigo del Calderonato, fiel al Cabeza de Vaca, fiel a todos estos proyectos. Digo, no hay que ser un genio para ver, aquí pasaron dos cosas. O a Reyes Rodríguez Mondragón le dijeron, mándamelo, o Reyes Rodríguez Mondragón lo mandó. Así como de, mira lo que va a pasar. Y entonces el tercero interesado, que en este caso es el PAN, empieza a responderle a la magistrada cuando ni siquiera se ha resuelto el tema. Acá lo que también hay que entender es que Reyes Rodríguez Mondragón solamente tuvo, se acordarán, cuando fue esta disputa para sacar a Reyes Rodríguez Mondragón de la presidencia del tribunal, porque otros magistrados estaban viendo con extrañeza ciertas decisiones que se tomaba y contrataciones que estaba haciendo Reyes Rodríguez Mondragón. Bueno, la única que lo defendió es Janine Otalora. Ella fue la única que lo defendió. ¿Qué va a pasar ahora? O sea, Janine Otalora defiende a Reyes Rodríguez Mondragón. Fue la única que lo defendió. De hecho, se ausentó de sesiones para ayudarlo, para alargar el tema. Ahora sería Reyes Rodríguez Mondragón el que filtra el documento al tercer interesado, o sea, sus compadres, patrones, amigos, los del PAN, a Cabeza de Vaca, a todos ellos. Y luego, ¿qué va a pasar con esa relación de amistad? ¿Se habrá roto la amistad entre Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otalora? Ese será tema para el chismógrafo. Pero el asunto es que el único posicionamiento que comparte Cabeza de Vaca, por cierto, es el de Reyes Rodríguez Mondragón. Dice Cabeza de Vaca, el posicionamiento, échense esta, objetivo y crítico del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón no fue suficiente contra la injerencia de Morena en el Tribunal Electoral. No nada más se violan flagrantemente los principios de persecución de inocencia, digo, presunción, disculpe usted, ya la leí mal. Presunción de inocencia y de legalidad, sino que además se deja un precedente alarmante. Las fiscalías podrán ser utilizadas como herramienta para perseguir opositores y arrebatarles sus derechos político-electorales. Por mi parte, seguiré luchando y apoyando en la construcción del México que merecemos y necesitamos. No me van a doblar. Eso fue muy tarde, querido Cabeza de Vaca, porque ya te doblaron, te quitaron la candidatura. Vamos a escuchar lo que dijo Reyes Rodríguez Mondragón. En relación con el recurso de apelación 102, en ambos casos, y en el
8. En ambos casos, lo que se cuestiona es si se cumple el parámetro, el requisito constitucional establecido en el artículo 38, fracción quinta de la Constitución General, que establece que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. Y el partido actor denuncia que las personas que fueron registradas como candidaturas por el Instituto Nacional Electoral tienen suspendidos los derechos político-electorales por estar en esta hipótesis constitucional y por lo tanto se debió negar su registro. El Instituto Nacional Electoral hizo la revisión correspondiente sobre si en efecto están suspendidos los derechos político-electorales o no. Llegó a la conclusión que no y por lo tanto procedió a registrar las candidaturas. En estos asuntos no había suspensión de derechos político-electorales conforme a lo que certificó la autoridad electoral encargada de registrar las candidaturas. Por lo tanto, habría que demostrar en ambos casos que se está en esta hipótesis para que entonces se solicite la revocación de sus registros. Las personas denunciadas están en ejercicio de su libertad. Luego entonces, si están en ejercicio de su libertad y en el recurso de apelación 102, tratándose de el registro de la candidatura a diputado federal por representación de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no hay una orden de detención vigente porque hay también suspensiones de amparo. ¿Cómo puede considerarse prófugo de la justicia alguien que está legalmente en libertad y no puede ser detenido y no hay actos positivos que en caso de un requerimiento judicial de presentación ante la autoridad o de ejecución de la detención, pues no hay ningún acto que demuestre que está en este supuesto de prófugo de la justicia? A mi juicio, la persona candidata no se encuentra suspendido de sus derechos político-electorales. No hay una orden judicial que así lo determine y no hay una autoridad electoral que así lo haya registrado y por lo tanto dado de baja del padrón electoral. Sus derechos político-electorales, conforme a lo declarado por el INE, están, digamos, vigentes. En estos casos se requiere demostrar, según nuestros precedentes y la jurisprudencia, acciones positivas, es decir, actos materialmente que demuestren una verdadera intención de evasión de la justicia. Es decir, no se puede estar legalmente en libertad y al mismo tiempo evadirse de la justicia. O se está en libertad evadiendo de la justicia o se está legalmente en libertad. No se demuestra en este caso que se esté en libertad evadiéndose con actos materialmente de la justicia. ¿Se dan cuenta cómo hasta se traba? O sea, Reyes Rodríguez Mondragón se acaba de aventar se aventó un trabalenguas para justificar que sí, efectivamente puede haber órdenes de aprehensión, pero eso no quiere decir que quiera, o sea, que Cabeza de Vaca esté prófugo porque hay amparos que han evitado que lo detengan. Entonces, por Dios, mano, escucha lo que estás diciendo, hijo. A ver, hay órdenes de aprehensión. Sí, hay maniobras legales como lo es el amparo, que son las que ha usado Cabeza de Vaca y sus despachos para evitar ser detenido. Pero ahí están. No quiere decir, o sea, un amparo no ha tumbado a las órdenes de aprehensión, solamente han evitado que lo detengan. Y la propia fiscalía está prófugo de la justicia. Si Cabeza de Vaca llega a México, lo detienen y lleva su proceso detenido en libertad, como lo quieran llevar por el tema de la prisión preventiva, pues se resuelve el caso y eventualmente se resuelve que es inocente, entonces ya estará en libertad. Pero Reyes Rodríguez Mondragón se avienta un choro para intentar justificar a Cabeza de Vaca. ¿Ven a lo que voy? Ese es el tema.
Alguien tenía que salir a defender a Cabeza de Vaca y ese fue Reyes Rodríguez Mondragón. Habrá que esperar al tema de Ricardo Anaya, que como les digo, todo parece indicar que será hasta después del proceso electoral, pero mientras tanto, -1.